Hoy vamos a revisar uno de los temas más importantes que tiene la obstetricia, que consiste en entender y en saber manejar una de las patologías que tiene mayor relevancia y mayor frecuencia. Esa patología es la hipertensión y el embarazo. Su importancia se centra básicamente en que es una patología frecuente que no sabemos exactamente por qué se presenta, sin embargo, sí tenemos que saber muy bien cómo es su diagnóstico y su manejo. Hoy nos centraremos sobre ese diagnóstico y sobre ese manejo, más que para que otras condiciones como su origen o su fisiopatología. Hay algunas condiciones que son propias de la preeclampsia que yo he denominado como conceptos universales de la preeclampsia y son los siguientes. Uno de ellos es que a uno le puede dar preeclampsia después de la semana 20. A uno no le da preeclampsia antes de la semana 20. Si una paciente es hipertensa antes de la semana 20, debe ser clasificada como una hipertensión arterial crónica. La otra condición es que la preeclampsia tiene una presentación generalmente en humanos y no hemos podido reproducir esos hallazgos de preeclampsia a nivel animal, lo que nos ayudaría en muchos casos a buscar su verdadero origen. La tercera condición o el tercer concepto universal es, para uno tener preeclampsia debe ser hipertenso. Y en esto me quiero explicar unos minutos y es, hipertensión se considera tener la tensión arterial entre 14,9 o más, pero puede ser 14 y o 90. Eso quiere decir que si una paciente tiene 14,8 de tensión, puede ser preeclámptica, y si una paciente tiene 13,9 de tensión, puede ser preeclámptica. De ahí la importancia de tener muy claro el diagnóstico y las cifras de tensión cuando una paciente llega a urgencias. Debe ser tomada la tensión, pero como es conocido, esos niveles de tensión arterial se pueden cambiar con cualquier variable, como el llegar agitado a una consulta, el estar nervioso en la consulta. Le podría dar a una paciente el 13,9 o el 14,9 o el 14,8. Eso implica entonces que nosotros debemos tomar la tensión y si la encontramos alta, la paciente debe estar en reposo. Se considera que ese reposo podría ser en decúbito lateral izquierdo durante unos minutos y posteriormente volver a tomar la tensión. Si en ese momento la tensión se vuelve normal, la paciente se le debe descartar la enfermedad hipertensiva en el embarazo. Pero si la paciente persiste con su tensión alta, sea en una cifra sistólica o en una cifra diastólica, debe ser considerada hipertensa. La otra condición universal es que el tratamiento general de la preeclampsia es desembarazar a la paciente. Pero nosotros debemos tener claro cuándo desembarazarla y cómo desembarazarla, y eso buscamos hablar en estos minutos. Y tal vez el último concepto que hemos querido reflejar en esta diapositiva es que toda paciente hipertensa debe cursar el embarazo, pero no debe pasar de la semana 40 de embarazo. La razón es que la placenta se vuelve más insuficiente después de la semana 40. Y si yo tengo, de hecho, una paciente que tiene un compromiso vascular, el hecho de pasarme de esa semana 40, le estoy aumentando el riesgo de que la paciente o el bebé sufra una insuficiencia placentaria. ¿Por qué es importante la preeclampsia? La preeclampsia es importante porque hoy en día la principal causa de mortalidad materna en Colombia es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Consideramos que hoy en día es la patología por la cual se mueren nuestras pacientes,
por la cual se mueren nuestras mujeres en embarazo. Y ocupa el 7% de todos los embarazos pueden presentar enfermedad hipertensiva. La tasa de mortalidad en Colombia es variable, pero por ejemplo, en general podríamos considerar que la tasa de mortalidad materna está en una relación de 74 por 100.000 nacidos vivos. Bogotá tiene, por ejemplo, una tasa de 46 por 100.000 nacidos vivos, pero si nos vamos a zonas alejadas como el Chocó, podríamos tener valores entre 130 y 140 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Estadísticas que son muy altas y de ahí la importancia y la relevancia que el país le quiere y le debe dar a la enfermedad hipertensiva del embarazo. En países desarrollados, por ejemplo, la relación de mortalidad materna se acerca a un 15 o hasta un 30 por 100.000 nacidos vivos. Pero enfoquémonos en el diagnóstico y en el manejo de la enfermedad hipertensiva. Hay dos preguntas importantes. La primera es, ¿qué edad gestacional tiene la paciente? Porque si nuestro objetivo va a ser desembarazarla, sí nos toca tener muy en cuenta cuándo va a ser ese momento ideal de ser desembarazada. Y la segunda pregunta es si la paciente se le podría dar un manejo que prolongue su embarazo hasta tener condiciones ideales de ser desembarazada. Estas dos preguntas permiten entonces que uno deba tener inicialmente claro cómo se debe clasificar la preeclampsia. Y la preeclampsia tiene una clasificación y esta es una clasificación internacional que permite que sea reproducible en cualquier escenario y que clasifica la enfermedad hipertensiva de esta forma. Una es la hipertensión gestacional, dos es un cuadro de preeclampsia que es considerado leve o grave, y hay un cuadro más severo que se asocia a convulsiones que se llama una eclampsia. Es importante entonces tener claro cuando cada paciente tiene un nivel diferente de esta clasificación, porque su manejo y su importancia se centran en poder diagnosticar claramente cada uno de estos niveles. El primero de ellos es la hipertensión gestacional. Esta es una paciente que se caracteriza por ser hipertensa, que es la condición propia de la enfermedad preeclámptica, pero esa tensión maneja ciertos rangos. Es estar entre 140-90 y menos de 160-110. Esa es la primera condición. La segunda es que la proteinuria sea negativa, que no tenga niveles de proteinuria importantes, que la paciente esté asintomática, y en esta diapositiva yo coloqué que no tuviera edemas, porque es importante aclarar que los edemas no son una condición de la enfermedad hipertensiva del embarazo. La presencia o no de edemas no cambia la clasificación en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Por tanto, la hipertensión gestacional cursa con hipertensión, proteinuria negativa en una paciente asintomática. A diferencia de una paciente que tiene una preeclampsia leve, esta paciente tiene características individuales como son tener una tensión arterial entre 140-90 y menor de 160-110, o sea que hasta aquí es una condición similar a la hipertensión gestacional, pero su diferencia se centra en que esta paciente sí tiene proteinuria. Y la proteinuria se define como tener 100 miligramos por decilitro o 1 gramo por litro en una muestra aislada de orina, pero realmente el diagnóstico se centra
en la proteinuria que se toma en 24 horas. Tener 300 miligramos en 24 horas hace que consideremos que la proteinuria es positiva. ¿Y por qué ese valor? Porque en el embarazo normalmente uno puede tener proteinuria, porque aumenta el volumen y aumenta la filtración glomerular. Y eso hace que uno pueda tener proteinuria. Sin embargo, la proteinuria en el embarazo no debe sobrepasar estos rangos. Para ser considerada positiva, debe tener más de 300 miligramos en 24 horas. Esta paciente con preeclampsia leve es asintomática y no tiene trombocitopenia. O sea que la diferencia con la hipertensión gestacional se centra en que las cifras de tensión pueden ser similares, pero la proteinuria es diferente. Una la tiene y la otra pues no la tiene. En un nivel más severo encontramos la preeclampsia severa, que se define como tener unas cifras tensionales elevadas, pero a su vez esas cifras tensionales superan los niveles de 160, 110 o más. Las anteriores presentaban niveles de tensión alta, pero no en estos rangos de cifras sistólicas y diastólicas. Con una proteinuria de 5 gramos o más, mientras las pacientes que tienen preeclampsia leve pueden tener proteinuria por encima de 300 miligramos, pero no superar los 5 gramos. Pero tenemos un componente adicional en las pacientes con preeclampsia severa y son los síntomas. Las pacientes con preeclampsia leve no tienen síntomas, las pacientes con hipertensión gestacional no tienen síntomas, pero las pacientes con preeclampsia severa sí. Y son estos 3 síntomas que son importantes de tener en cuenta. Uno es la cefalea, y la paciente puede tener una cefalea global, intensa y pulsátil. O sea que no es la cefalea tradicional de una mujer embarazada. La epigastralgia es un dolor en el epigastrio, es un dolor marcado que inclusive se irradia a la región lumbar y que no presenta mejoría, pero no es el cuadro de la epigastralgia que una paciente puede tener crónicamente en el embarazo. Y la oliguria, que se define como tener menos de 0,5 cc por kilo hora, es la tercera condición para que uno considere que una paciente es sintomática cuando tiene una enfermedad hipertensiva. ¿Por qué es importante definir cada una de ellas? Es importante por lo siguiente, por las implicaciones que tiene cada una de esas patologías. Empecemos aquí de abajo hacia arriba. La primera, la hipertensión gestacional, que definimos como la paciente hipertensa que no tiene síntomas ni tiene proteinuria. Esa paciente no tiene implicaciones maternas, o sea, a esa paciente no le va a pasar nada, pero a su bebé sí podría tener un riesgo de que la placenta se vuelva insuficiente. Pero como la hipertensión gestacional tiene un comportamiento más benigno, nosotros podemos hacer que esta paciente se desembarace, como es lo ideal en la enfermedad hipertensiva, pero puede llegar hasta la semana 40. Y después de la semana 40, ninguna paciente consideramos como un concepto universal debe pasar de estas semanas, pero la paciente con hipertensión gestacional podría llegar hasta la semana 40 y ser desembarazada. ¿Esto qué le permite a ella? Que uno va vigilando periódicamente al bebé con una monitoría fetal y ella puede espontáneamente iniciar su trabajo de parto y tener su parto normal hasta llegar a esta semana. Si uno llegara a esta semana y ella no hubiera iniciado su trabajo de parto, tendríamos que inducir a la paciente porque ya no podríamos seguir esperando. Si las condiciones para la inducción no se dan, la paciente tendría que ser llevada a cesárea. En esta segunda condición, la paciente que tiene una preeclampsia leve
Esta paciente tiene una particularidad y es, ella tiene un mayor riesgo de que la placenta no sea suficiente para su bebé. Por tanto, eso le da un mayor riesgo que la paciente con hipertensión gestacional. Pero adicionalmente, esta paciente podría tener un riesgo de convulsionar en muy bajo porcentaje. Sin embargo, esta paciente, por el riesgo que tiene su bebé de hacer insuficiencia placentaria y no tener otros componentes, la vamos a desembarazar a la semana 37. O sea, la vamos a llevar al término y va a ser desembarazada. A diferencia entonces de una paciente que tiene preeclampsia severa. Esta paciente sí tiene muchos riesgos y de esto es que se mueren nuestras pacientes en embarazo. Porque esta paciente sí tiene riesgo de convulsionar, tiene riesgo de hacer un evento cerebrovascular, tiene el riesgo de tener una hemorragia retiniana, tiene el riesgo de desarrollar edema pulmonar, tiene el riesgo de desarrollar falla renal, tiene el riesgo de desarrollar falla hepática y una de las complicaciones que se considera la más frecuente en pacientes con preeclampsia severa, que es la CID, o sea, la coagulación intravascular diseminada. Como esta paciente tiene toda esta connotación de riesgo y es la paciente que realmente puede tener una afección tanto materna como fetal, esta paciente debe ser desembarazada independiente de la edad gestacional. Esto quiere decir que no importa que el bebé sea prematuro o esté pretérmino, la condición para esta paciente debe ser el desembarazarse. A diferencia de las otras dos que uno puede llevar al término o puede llevar inclusive hasta las 40 semanas. Esta es la importancia de lograr definir cuando una paciente tiene dentro de la clasificación una entidad o tiene otra. Pero este es un concepto importante. Toda paciente hipertensa, independiente de su cifra tensional, pero que esté sintomática, debe ser considerada como una preeclampsia severa. Esto quiere decir que si los síntomas yo los presento, los síntomas que describíamos anteriormente, se asocian a una elevación de la tensión independiente del rango de tensión, debe ser considerada la paciente como que tiene una preeclampsia severa. Esto lleva a una evaluación diagnóstica mucho más juiciosa, porque si uno no evalúa bien los síntomas, podría o sobrediagnosticar o minusvalorar las patologías en la enfermedad hipertensiva del embarazo y considerar preeclampsia severa pacientes que podrían tener hipertensión gestacional o por el contrario, considerar pacientes que tienen hipertensión gestacional con síntomas asociados que realmente tienen es una preeclampsia severa. Pero entremos en el manejo de las patologías. Habíamos dicho que la paciente con hipertensión gestacional nos permitiría llevar a la paciente a la semana 40, pero mientras llegamos a esa semana, la paciente debería ser monitorizada periódicamente es cada 8 días, establecer una monitoría fetal y llevar a la paciente a la semana 40, evaluando que la paciente no pase de la hipertensión gestacional a un nivel superior. Pero si consideramos a esta paciente podría ser manejada ambulatoriamente, a diferencia de la paciente que tiene una preeclampsia leve. Esta paciente que consideramos puede tener un mayor riesgo de insuficiencia placentaria, con una pobre posibilidad de convulsionar, deberíamos hospitalizarla. Y la hospitalizamos por 7 días y chequeamos mientras está hospitalizada algunos exámenes y consideraciones que veremos más adelante, pero estos 7 días están interrogados
es porque en nuestra institución, después de los 7 días, la paciente sale a un programa de hospitalización domiciliaria, donde la paciente periódicamente viene a controles y nosotros la vamos evaluando tanto a ella como a su bebé, sin necesidad de que permanezca hospitalizada. Pero consideramos que si una paciente no puede tener acceso a ese sistema de hospitalización domiciliaria, debería permanecer hospitalizada todo el tiempo. Porque la posibilidad de que una paciente con una preeclampsia leve pase a un nivel superior de una preeclampsia severa estaría en los rangos entre 15 a un 30%, porcentajes lo suficientemente altos para ser juiciosos en la evaluación de las pacientes. Pero como la fisiopatología no tiene que ver con la dieta, ni con eventos de sodio, ni retención hídrica, pues por eso le damos una dieta normal, vigilamos el bienestar fetal y dentro de esto pues establecemos varias pruebas como el non-stress test o el perfil biofísico. Pero esta paciente no debe recibir, y por eso resalto acá, ni anticomiciales ni antihipertensivos. Y la razón es que si yo utilizo antihipertensivos en pacientes que tienen rangos de tensión no tan altas, estoy disminuyendo aún más la posibilidad de que la insuficiencia placentaria se le aumente a la paciente, porque le estoy disminuyendo aún más el volumen intravascular. Una paciente preeclámptica está hipovolémica y si yo le coloco un antihipertensivo correría el riesgo de disminuir aún mayormente la volemia y por eso no es considerada una opción. Y no utilizo anticomiciales porque la paciente no tiene riesgo de convulsión. Yo decía que eran en casos muy excepcionales, por tanto no necesita anticomiciales. Pero a esta paciente, mientras está hospitalizada, nosotros podemos evaluarla y dentro de ellos podemos evaluar con un cuadro hemático que busca evaluar que las pacientes no estén poliglobúlicas, una proteinuria en 24 horas que establecíamos anteriormente que era la piedra angular del diagnóstico, una creatinina para evaluar la función renal y una glicemia porque las pacientes preeclámpticas tienen asociación con diabetes en el embarazo. Y mediante una ecografía podemos evaluar el crecimiento fetal. La preeclampsia, por tener como consideración la hipovolemia, puede generar en los bebés retardo del crecimiento intrauterino y son bebés que deben tener un enfoque diferente en su manejo. Pero si consideramos que la paciente tiene una preeclampsia severa, esta paciente consideramos que la debemos desembarazar independiente de la edad gestacional. Por eso le quitamos la vía oral. Si la paciente creemos que es hipovolémica, el mayor volumen es administrado a través de líquidos que puedan mejorar ese volumen intravascular disminuido. Y el lactato de Ringer o la solución salina son los líquidos que son más isoosmolares. Por eso nosotros utilizamos lactato de Ringer. El sulfato de magnesio consideramos que tiene una doble función. Es un bloqueador ganglionar central y periférico y por tanto disminuiría los riesgos de convulsión, pero a su vez es un vasodilatador venoso que disminuye la tensión arterial. No es un potente antihipertensivo, pero es lo suficientemente potente para mejorar los riesgos que tiene una paciente con preeclampsia severa. Le colocamos sulfato, le colocamos los líquidos, entonces tenemos que controlarlos, tanto los que administramos como los que eliminamos,
Para eso colocamos una sonda vesical, monitorizamos al bebé y este último punto, que es desembarazar a la paciente. ¿Esto qué tiene de importancia? Que independientemente del lugar donde yo esté, este manejo inicial yo podría hacerlo y evitar una complicación materna seria. Y de pronto referir a esa paciente para que sea desembarazada, pero mediante un mecanismo lo más ágil, pero la remisión debe llevar consigo el manejo del lactato, los líquidos y el control de los líquidos administrados y eliminados. Esta es la forma de administración de sulfato. Las ampollas vienen de 2 gramos, nosotros utilizamos 6 gramos en 100 centímetros y los pasamos en 20 minutos y posteriormente colocamos 5 ampollas en 500 centímetros del lactato y lo pasamos a 100 centímetros por hora. Eso da una infusión de 2 gramos por hora, lo que permite controlar a la paciente de una manera adecuada en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sulfato, que es la droga de elección en las pacientes con preeclampsia severa, no es inocuo y tiene un nivel de toxicidad muy cercano a un nivel terapéutico. Y por eso no podemos subir los 2 gramos de sulfato por hora, porque empezamos a tener estas posibilidades de tener hiporreflexia, depresión respiratoria, depresión fetal y pérdida de la variabilidad en la monitoría fetal. Por eso el rango de hipertensión debe ser manejado con esas dosis de sulfato y no debe aumentarse esa dosis. Pero a esta paciente, como tiene una preeclampsia severa y sí puede tener todas las comorbilidades que hablábamos anteriormente, sí debemos tener un estudio un poquito más completo que el que le hicimos a la preeclampsia leve. Por tanto, con esta paciente debemos evaluar el cuadro hemático y dentro de ellas evaluar la cantidad de plaquetas, ver en una muestra aislada, ya no en una muestra de 24 horas, la proteinuria, igualmente evaluar si tiene alguna condición similar o asociada como la diabetes, evaluar las pruebas de coagulación, pero como tiene un riesgo de trastorno hepático debemos evaluar las pruebas de función hepática y dentro de ellas las transaminasas. Y acá evaluamos la LDH y el fibrinógeno, que tienen la particularidad de detectar tempranamente los cuadros de hemólisis. Y la LDH ha demostrado ser como la principal o más temprana manifestación de hemólisis, por lo que está fija a los glóbulos rojos. Podríamos agregar a esto las bilirrubinas, que es un signo más tardío de hemólisis, y por eso no tiene una representación tan directa en la evaluación de la paciente con preeclampsia severa. Una vez con estos laboratorios y con el manejo anterior, pues decidiríamos que la paciente debería ser desembarazada. Hay una condición particular que es bueno tener en cuenta y que es importante porque es una de las causas también de mortalidad, que generalmente tiene una presentación más del posparto que del anteparto, y se llama el síndrome HELP, que en sus siglas que traducidas podrían definirse de esta manera: hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Cuando una paciente tiene esta triada, se considera que tiene un síndrome HELP. Y el síndrome HELP sí tiene una particularidad, y es que un síndrome HELP debe ser desembarazado independiente de la edad gestacional y no se puede contemplar ningún manejo expectante. Por tanto, es muy importante tener en cuenta cuándo podría asociarse un síndrome HELP a la enfermedad hipertensiva. Y afortunadamente, este síndrome HELP
se manifiesta en la gran mayoría de los casos en pacientes con preeclampsia leve y con preeclampsia grave. O sea, en un 80% de los casos se asocia a enfermedad hipertensiva en el embarazo. Y esto entonces nos va a facilitar que a toda paciente que tengamos esto, pensemos que podría tener un HELP. O sea que el cuadro hemático que yo le pido a la paciente con preeclampsia leve va orientado a ver el número plaquetario, porque si tiene trombocitopenia, podría tener un HELP a pesar de tener rangos de tensión arterial de preeclampsia leve. Y si tiene preeclampsia grave, que afortunadamente pues para el diagnóstico es la mayoría de los pacientes, pues igualmente me toca desembarazarlas. Pero fíjense que hay un 20% de casos de síndrome HELP de pacientes normotensos, y estos son más difíciles de diagnosticar. Sin embargo, se asocian a sintomatología, y dentro de esta sintomatología está la epigastralgia. Por tanto, como les decía yo, el síndrome HELP es una indicación de desembarazar independiente de la edad gestacional. Si nosotros queremos resumir la enfermedad hipertensiva en el embarazo, tenemos que partir que es una enfermedad que debe tener un diagnóstico claro, con cifras de tensión altas siempre, que su clasificación es importante para definir su manejo y el riesgo que se le dé a la enfermedad hipertensiva siempre va a ser alto. Nunca la enfermedad hipertensiva va a disminuir, siempre se puede complicar, mas no se puede mejorar. Y son conceptos interesantes y puntuales que debemos tener cuando queramos enfrentar a una paciente con una enfermedad hipertensiva, que independiente de nuestra condición de especialistas o médicos generales, nos vamos a tener que enfrentar a ella. Por tanto, mi invitación es a que tengamos un diagnóstico claro, un manejo claro para evitar muertes maternas, ya que es una entidad de alta prevalencia en nuestro medio y que debemos tratar de controlar por todos los medios, y uno de ellos obviamente es el conocimiento de su diagnóstico y manejo. Muchas gracias.